Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Mis amigos, qué alegría nuevamente de poder disfrutar de una reflexión más, de un desayuno con Jesús. Esta mañana el título del mensaje es Enséñanos a orar. ¿Saben? Yo te pregunto, ¿has estado alguna vez bajo una circunstancia que no podías controlar ni disimular? ¿Has tenido algún problema difícil que tu esposa, tus hijos, tus padres te habrán preguntado, ¿qué te pasa? Te veo intranquilo, ¿qué tienes? ¿Un problema quizá difícil de resolver? Nehemías era copero de la corte del rey Artajerjes de Medo-Persia. Su trabajo no era muy fácil. Consistía en servir la copa del vino al rey. En esos días los coperos eran de los pocos que tenían el privilegio de ver el rostro del rey. Y saben, por lo tanto se esperaba que siempre estuvieran felices en la presencia del rey. Un día Nehemías estaba muy triste, y aunque trató de ocultar su pesar, el rey lo notó en su semblante y le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo muy triste. ¿Tú no estás enfermo? ¿Cuál es entonces tu problema?, le preguntó el rey. Y saben, Nehemías cuenta la historia que sintió mucho miedo. El rey podía sospechar que estaba planeando algo en su contra, lo que pondría en peligro su vida. Aunque Nehemías dio una explicación de su tristeza al rey, ¿de qué otro recurso echó mano él? Vamos al libro de Nehemías, el capítulo 2, versículos 3 y 4, y dice así. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y saben, sigue diciendo, me dijo el rey, ¿qué es lo que deseas? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me le concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí ven ustedes cómo Artajerjes envía a Nehemías para Jerusalén, para que él pudiera recuperar o reconstruir los muros que habían sido destruidos. Mis amigos, pero el punto es que Nehemías tendría que estar muy feliz siempre frente al rey.
pero había una tristeza muy grande en su corazón. Y él deseaba participar en esa remodelación de los muros de Jerusalén. Pero saben, para un copero como Nehemías no era fácil. Ahora él había recurrido a Dios en oración, y cuando fue identificado su tristeza por el rey, él menciona que expresó su tristeza con certeza, porque confiaba que Dios estaba dirigiendo todo. Muchas personas, al igual que Nehemías, se desesperan y sienten temor cuando están pasando por situaciones difíciles. El pesar y la tristeza que acarrean los problemas hacen que muchos se tornen ansiosos. Y no es para menos, mis amigos. ¿Habrás pasado alguna situación cuando tu hijo está en la cárcel, en la prisión, en un hospital, tu esposa está en cama, no sabes qué hacer? Saben que he tenido la oportunidad, mi esposa y yo, de tocar puertas y hemos llegado a hogares donde las personas nos cuentan sus problemas, problemas difíciles, a pesar que tienen atenciones de parte de médicos, enfermeras. Ellos cuando se quedan solos en casa se sienten en una situación muy extrema, difícil, ansiosos. Y qué hermoso es cuando uno llega. Hace poco encontramos a una jovencita con sus niños. Y ella, cada vez que llegamos, dice, qué alegría me da cada vez que ustedes vienen. O está llegando el viernes. Yo me siento contenta porque ustedes vienen para leer la Biblia conmigo y estar conmigo un rato. Saben, a veces, como yo les decía ayer, trabajamos en lugares, conversamos, bromeamos, pero hay situaciones extremas, difíciles, familiares que no podemos contarlos con los compañeros de trabajo. Pero, ¿qué deberíamos hacer en nuestra ansiedad? Primera de Pedro 5:7 hay una respuesta que nos podría ayudar. Primera de Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, ¿tienes problemas? Ve a Jesús. Confía en Él. Abre tu corazón. Cuéntale en oración tus problemas. En cierta ocasión Jesús, hablándole a una gran multitud, les dijo que si deseaban descansar de sus problemas y tener paz, debían compartir con Él sus cargas, sus problemas, aprendiendo que Él realmente puede ayudarles. Estoy parafraseando lo que dice San Mateo 11:28-30. Ustedes lo pueden leerlo en sus casas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Saben les pregunto, cómo podemos presentar a Dios nuestros problemas cuando estamos ansiosos? Filipenses 4:6 dice, la versión Dios habla hoy, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pidiéndole y denle gracias también. Es decir, no solamente tenemos que pedir, sino agradecerle. Hay cosas que a veces tú no puedes entender, porque tú eres un jovencito de apenas 10, 12 años, 14 años, 15 años, 17 años, 18 años, y eres un joven rebelde y exiges todo a tus padres, pero cuando seas grande y tengas tu familia lo vas a poder comprender. Eso me pasó a mí cuando yo era un muchacho. Por eso cuando veo a los muchachos hoy que son rebeldes, volteo hacia atrás mi experiencia, mi vida pasada. Yo fui igual que ustedes. Pasé por esa etapa. Y a veces uno exige tanto y uno no entiende las necesidades de los padres. Mi madre se encontraba muy enferma, totalmente enferma, que al punto que un día nos juntó a sus hijos desde su cama, nos dijo llorando, hijos, ya voy a morir. Cuídense mucho, obedezcan a sus padres, sean unas personas que practiquen el bien. Y era para nosotros, sobre todo tú, Joel, me dijo, vas a tener que cuidar de tus hermanos.
Nosotros no entendíamos, pero veíamos a pesar de su aflicción a mi madre orar y llorar. Y Dios contestó su oración sin duda alguna, porque hasta hoy yo gozo de mi madre que vive allá en Chiapas. Pero eso no es el punto. Lo que te quiero contar es lo siguiente. Una tarde, viendo a mi madre en esa situación, también vi a mi padre que nos invitaba a arrodillarnos pidiendo la dirección de Dios. Y dentro de su oración, después del Padre nuestro que estás en los cielos, él dijo: Señor, te doy muchas gracias por esta enfermedad que mi esposa está sufriendo. Muchas gracias por los problemas que yo tengo, decía él. Ya no puedo soportar, ya no soporto nada esta situación tan difícil. Padre, quítamelo, pero te agradezco porque estás probando mi fe. Y en ese momento escuché que su voz se quebró y empezó a llorar terriblemente, derramando su alma ante el Señor. Y yo, como todo joven, dije: ¿por qué mi padre está agradeciendo a Dios cuando ve a mi madre así en esa situación? Abrí mis ojos, tú tal vez lo hubieras hecho. Abrí mis ojos y me volteé para ver a mi papá. Y luego nuevamente regresé y cerré mis ojos y no podía entender aquella oración de mi padre. Pero saben, ahora que soy un padre de familia y a veces he estado en situaciones cuando llegué a ser un joven maduro, después alrededor de 25, 26, 30 años, pude entender. Y muchas veces como joven yo fui a Dios en oración porque tenía mis problemas como tal, en esa edad. Algunas personas, amigos, no oran porque sienten que no saben orar. También los discípulos de Jesús sentían lo mismo, querían aprender a orar correctamente. Y ellos hicieron una petición a Jesús con respecto a la oración y le dijeron en San Lucas 11:1: Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseñó a sus discípulos una oración modelo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Esto no significa que siempre que oremos debemos repetirlo, sino que esta oración contiene la forma de cómo dirigirse a Dios y la manera de presentar nuestras peticiones. Por eso es la oración modelo. En las Escrituras se dan algunos ejemplos de personas que oraron de distintas maneras, pidiendo de acuerdo a necesidades específicas. ¿Cómo oró Jesús en el Getsemaní? ¿Qué era lo que pedía? ¿Saben? Él se retiró un poquito de sus discípulos y él dijo en su oración que su Padre le ayudara a tomar esa copa, no como él quisiera, sino como su Padre lo deseaba. ¿Cuál era el motivo de la oración de los discípulos en el aposento alto? Hechos 1:21 al 26 dice que ellos pedían por la unción del Espíritu Santo. En la parábola de la viuda importuna registrada en San Lucas 18:1 al 8, Jesús dice que Dios contestará las oraciones de sus hijos sin tardarse. Sin embargo, algunos cristianos se quejan de que Dios no les contesta sus oraciones. Tenemos que hacerlo, mis amigos. Tenemos que orar confiando. Hay algunas condiciones para que las oraciones sean contestadas. San Marcos 11:24 dice que tenemos que orar confiando que Dios va a contestar en nuestras oraciones. Y así podemos ir a otra cita. Voy a leer San Marcos 11:24 y dice de esta manera. Dice así: por eso os digo que todo cuando rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. En el 25 está otra condición: y siempre que os pongáis de pie a orar, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, el que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Queremos que Dios nos conteste. Debemos pedirle perdón a Dios antes de ir. Santiago 4:3 dice que no tenemos que orar para nuestros deleites, pidiendo cosas para que podamos gozarnos en ella, en los placeres. Yo te pregunto esta mañana, ¿vale la pena aprender a orar? Yo te contesto que sí. ¿Crees que Dios escucha y contesta las oraciones sinceras? Claro que sí. ¿Sabe que una vez un niño le dijo a sus padres en una comida que iban a tener con sus amigos: papi, yo quiero orar? Y los padres dijeron: está bien, hijito. Se querían sentirse enfrente de sus amigos satisfechos porque su niño oraba. Y su niño empezó a orar así: Señor, te doy gracias
por los alimentos que me das. Tú sabes que los frijoles no me gustan, pero bendígalo, Señor. Los padres y los amigos se soltaron a sonreír, así quedito. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será que el niño no era sincero en su oración? Claro que lo era. Nos falta ser como niños, acercándonos a Dios para pedirle con la certeza que Él nos va a contestar. ¿Te gustaría confiarle tus necesidades y preocupaciones al Señor? Yo sí. Muchas veces yo llegué a mi padre cuando era joven, joven, y le conté algunos problemas y le pedía de su ayuda y Él lo hizo. Pero lo tenía que hacer con cariño y buscaba la manera de hacerlo. Imagínate, Dios, tienes que acercarte, arrodillarte, de pie, como tú quieras, inclinando tu rostro, pero Él espera que tú lo reverencies y debes tener la certeza que Él te va a contestar. Muchas gracias por haberme escuchado, a pesar de esta tos terrible que me comienza a dar. Dios me ha ayudado para poder llegar a ti, que tengas un lindo día y que tengas además un buen provecho. Dios te bendiga.